Muy buenos días. A nombre del estudio Mario Castillo Freire, les damos la bienvenida al Encuentro Mundial de Derecho Internacional Privado en habla hispana. Agradecemos la participación de todos los expositores y la coordinación del doctor Jorge Luis Collantes para llevar a cabo este importante evento. A continuación, daremos inicio a la mesa número 13 titulada Arbitraje Internacional. Agradecemos la participación de los doctores Juan Francisco Berkemeyer, Jacqueline López Wismer, Andrea Horta, Wojtek Saluska y Víctor Lana. Le cedemos el uso de la palabra al doctor Víctor Lana, quien nos hará el honor de moderar el panel. El profesor Víctor Lana es un abogado español especializado en litigación y arbitraje internacional. Se graduó en Derecho Internacional, en Derecho e International Business en la Universidad de Navarra, donde también obtuvo una maestría en Derecho Comercial. Entre el 2018 y el 2022 trabajó en el Departamento de Arbitraje Internacional de Clifford Chance en su oficina de Madrid. Actualmente es investigador de la Fundación Oriol Urquijo y está realizando su doctorado en Derecho Internacional Privado en la Universidad de Navarra. Es codirector del Madrid Very Young Arbitration Practitioners. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, según corresponda, y sean todos bienvenidos a esta sesión del Encuentro Mundial de Derecho Internacional Privado en habla hispana, que organiza la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo y Freire, a quien se agradezco el inmenso privilegio de poder moderar este fantástico panel y la esforzada organización que todos estamos disfrutando. Esta es la última mesa antes del evento de clausura y es además la segunda que abordará cuestiones relacionadas principalmente centradas en el arbitraje internacional. Sin más preámbulos, les propongo comenzar presentando a los panelistas, que tendrán cada uno de ellos 8 minutos para exponer cada uno de sus temas y después habrá un pequeño diálogo al final. Vamos a seguir el orden de intervenciones. En primer lugar, tengo el placer de presentarles a la doctora Andrea Horta González Sicilia, quien es socia del despacho Ruiz Silva Abogados. Desde enero de 2021 es además directora de la Comisión de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, a la cual pertenece de 2014. Es también miembro del comité directivo del capítulo mexicano del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje y representante en México del CIA Mujeres. Es también subdirectora de la Comisión de Arbitraje de la Barra Mexicana de Abogados de México y fue representante regional para Latinoamérica del Young International Arbitration Group de la LCIA desde 2020 hasta junio de 2023. Durante 2013 y 2014 se desempeñó como coordinadora del foro CAM Canaco de jóvenes árbitros y ha participado en numerosos arbitrajes nacionales e internacionales, tanto como abogada de parte, como árbitro único, presidenta del tribunal, árbitro de emergencia y secretaria del tribunal, en arbitrajes tanto ad hoc como conforme a los distintos reglamentos de instituciones nacionales e internacionales. Bienvenida, Andrea. Andrea nos hablará, además tiene una perspectiva privilegiada para hacerlo, de cuáles son los retos y oportunidades actuales de las instituciones que administran arbitrajes internacionales, entre ellos los relativos a la inclusión, la eficiencia en la gestión de los procedimientos y otros de los que nos habla Andrea. En segundo lugar, tengo el inmenso honor de presentarles a Wojtek Saluska, que es abogado español y barrister inglés. Trabaja actualmente en la práctica de arbitraje internacional en Herbert Smith Freehills, en la oficina de Madrid, y está especializado en disputas de construcción, infraestructuras, seguros y energía. Además, Wojtek es profesor asociado de Derecho de Litigación Comparada en la AI University de Madrid. Wojtek nos va a hablar de los aspectos prácticos a tener en cuenta cuando nos enfrentamos a cláusulas escalonadas, así como de los elementos a considerar en función de la sede de arbitraje. En tercer lugar, la mesa continuará con Jacqueline López Wismer, que es abogada colegiada en Berlín y Barcelona. Es socia y cofundadora de la boutique Law Firm Niprat López Attorneys for Complex Disputes, que es un bufete especializado en la gestión y solución de alternativas de controversias comerciales, en particular a través del arbitraje internacional. Jacqueline realizó un máster en Derecho Internacional de los Negocios, un LLM, con un diploma en Legal Management and Ground Skills for Legal Professionals en la ESADE, en la Universidad ESADE de Barcelona, y tiene el Fellowship del Chartered Institute for Arbitrators, el FCR. Es además presidenta del capítulo de Alemania y Austria del Club Español Iberoamericano del Arbitraje. Y nos va a hablar de un tema muy interesante y, según nos ha contado internamente, que está muy en boga en Alemania, y es cómo facilitar, digamos, alcanzar acuerdos en el seno de los procedimientos arbitrales internacionales. Muchas gracias, Jacqueline, por acompañarnos esta tarde y bienvenida.
Y por último, para finalizar la mesa, tendremos la suerte de contar con uno de los delegados de nuestro anfitrión hoy aquí, y es el doctor Juan Francisco Berkemeier Oliechea, disculpe, que es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en resolución internacional de disputas por la Queen Mary University of London. Es profesor contratado de Fundamentos de la Contratación en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y ejerce la profesión como socio en el estudio Mario Castillo y Freire. Juan Francisco, que también tiene una perspectiva privilegiada para hablarnos de este tema, tratará algunos aspectos controvertidos del principio Iura Novit Curia o Iura Novit Arbiter aplicados en los procedimientos arbitrales a la luz del derecho al ser oído, el neo ultra petita y cómo ha sido tratado este tema por algunas de las cortes nacionales en sede de anulación del laudo. Muchas gracias, doctor Berkemeier, y bienvenido. Bien, sin más preámbulos y con el panel presentado, le voy a ceder la palabra a la doctora Andrea para que comience con su sesión. Todo tuyo, Andrea. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de iniciar, quiero darles una noticia. El Diccionario Digital de Derecho Internacional Privado se encuentra en edición. Eso quiere decir que próximamente lo vamos a tener a nuestra disposición en la comunidad jurídica. Y bueno, sin más, voy a poner ya mi cronómetro porque prometí a Víctor que iba a respetar los tiempos y así lo voy a hacer. Bueno, ahora voy a hablar como un poco desde el punto de vista de las instituciones. ¿Cuáles son los retos que vemos ahora en 2023 y que van a continuar para las instituciones arbitrales? Creo que uno de los puntos es el fomento a la transparencia. Hemos visto en arbitrajes de inversión, ahí se entiende porque hay fondos públicos, que hay un fomento para la transparencia, incluso con el cambio en las reglas de CIADI, se cambió la regla y ahora hay publicidad de los laudos, ¿no? Pero también esta tendencia la vemos en los arbitrajes comerciales, vimos cambios en el reglamento de CCI, también ha anunciado que los laudos son tentativamente sujetos a publicidad, hizo un acuerdo con Jusmundi a nivel local. En México también vimos un cambio en el reglamento del Centro de Arbitraje de México, donde hay publicidad de los laudos, y esto es algo que la comunidad arbitral está buscando en pro de la transparencia en el arbitraje, y creemos que esto también va a repercutir respecto a la confianza que hay en el mecanismo en sí, ¿no? Dentro de la transparencia, una cuestión que ya se vio, que ha sido recogido en varios reglamentos y probablemente lo veamos en algunas modificaciones de reglamentos de otras instituciones, es la revelación de la existencia de un financiamiento, ¿no? Ya hay como una opinión común de que hay un deber de revelar que existe financiamiento en el arbitraje. Esto ya lo vemos cada vez más. Antes decíamos, se puede haber financiamiento, el third party funding en arbitrajes. Ahora ya es una realidad, ya es un negocio. Por un tema de liquidez, tanto el usuario del arbitraje, el empresario, o también los abogados han utilizado la participación de los fondos, y hay un consenso de que hay que hacer la revelación para evitar los conflictos, ¿no? Sigue siendo súper importante evitar conflictos de interés. Ya no tenemos que ver los conflictos de interés solo con el árbitro, solo con los despachos que están participando, sino también con el fondeador que podría estar participando en la disputa. Donde no hay un consenso es a qué nivel hay que hacer esa revelación. La existencia del fondeo tiene que darse. El acuerdo del fondeo todavía no hay un consenso, ¿no? Entonces hemos visto estos cambios de las reglas que creemos que sigue siendo una tendencia actual para las instituciones. Otra cuestión que sigue siendo una tendencia y se ha hablado desde hace mucho tiempo es la diversidad, pero la diversidad entendida ya en términos amplios. Se había estado hablando de diversidad en género. Hay muchas, digamos, han habido varias iniciativas, estuvo el ERA Pledge, para darle mucha mayor visibilidad a las mujeres. Salió el compendio de unicornios, ¿no? Que me encanta cómo lo presentan cuando dicen un hombre, ¿no? Yo pondría o nombraría una mujer si hubiera, ¿no? O sea, ahí hay un perfil de por lo menos 170 y tantas mujeres en el mundo y que no están todas, evidentemente, pero hay mujeres, ¿no? Entonces vemos la tendencia. Sí es cierto que ha habido un incremento en los nombramientos de las mujeres, y si vemos un poco las estadísticas, ese incremento viene de las instituciones. La mayoría de las instituciones tenemos, digamos, esta convicción, y ya como una práctica establecida, siempre incluir mínimo una mujer. Y yo les diría, en 2023, el mínimo una mujer ya viene un poco corto, ¿no? Ya deberíamos de estar viendo propuestas solo mujeres, tribunales de todo mujeres,
Pero, y aquí tengo que ser muy clara, porque luego las estadísticas de Canaco no reflejan eso, una cosa, nuestras reglas lo que establecen es que el centro hace una propuesta de candidatos y esa propuesta luego tiene que regresar, las partes tienen la posibilidad de tachar a las personas que no quieren dentro de esa lista y regresan y priorizan, ¿no? Lo que hemos visto también es que se han empezado a alejar de estas disposiciones y establecen una práctica en los que, por ejemplo, tribunal arbitral, los coárbitros nombran al presidente, ¿no? Y lo que vemos es que sí es cierto que las instituciones que hacen nombramientos directos, como podría ser CCI o en México, el Centro de Arbitraje de México, se ve más el reflejo de las mujeres, pero en el caso de Canaco, donde no hacemos nosotros el nombramiento directo, cada que regresan la lista de árbitros, a veces tachan a las mujeres. Entonces, esto refleja un tema cultural donde necesitamos, o que los coárbitros tengan esta cultura de nombrar a un presidente mujer, o que los abogados quieran incluir a las mujeres, ¿no? Y en temas de diversidad yo les diría, no hay que quedarnos solo en temas de género, ya tenemos que hablar, y ya ha habido otros esfuerzos en ese sentido, de igualdad racial, ¿no? Tenemos a REAL, ¿no? Este grupo que busca la igualdad racial de los abogados en arbitraje, justo para que desde el momento que venga la propuesta de las instituciones, incluyamos no solo temas de mujeres, sino temas de género. Ya lo decían los lineamientos de ICA sobre estándares de práctica internacional del arbitraje, tiene que haber una diversidad cultural, lingüística, étnica, religiosa, geográfica, de género. Y otro tema que creo que es bien importante y es algo que debemos de incluir, que también es un tema cultural, es la diversidad y la inclusión de las personas con discapacidad. Ahorita la CCI formó, bueno, ahorita no, ya lleva este grupo trabajando, al cual tengo el honor de ser parte, un task force para la inclusión de personas con discapacidad en el arbitraje. Cuando salga este reporte, vamos a ver que las cifras no son tan claras porque otra vez encontramos una primer pared cultural de que las personas que tienen con discapacidad no lo revelan por esta cuestión de qué va a pasar si, ¿no? Y la discapacidad hay de muchos tipos, física, mental, o sea, neurodivergente, que es de la mayor cantidad, y tenemos que tener una apertura. La cultura arbitral tiene que tener esta apertura de inclusión, no solo de género, sino una inclusión mucho más amplia. Creo que las personas con discapacidad es algo que tenemos que mirar, neurodivergentes, ¿no? Y vamos a tener como tribunal arbitral que tener en mente si hay que hacer ajustes razonables, porque las leyes locales nos obligan a hacer ajustes razonables para incluir a las personas con discapacidad. Las instituciones vamos a tener que hacer los ajustes razonables para poder incluir a las personas con discapacidad, y esto es un reto que tenemos, ¿no? Vamos a tener que romper la barrera cultural. Si el arbitraje internacional es global, tenemos que tener una visión global para la inclusión de todo el tipo de personas, también una inclusión de preferencias sexuales, o sea, la diversidad que ya tenemos que estar hablando en arbitraje no solo tiene que ser enfocado en género, y también de jóvenes. Creo que aquí tenemos un buen reto para incluir a jóvenes. El mercado de arbitraje ha cambiado, el arbitraje iberoamericano ha cambiado, que creo que esta es otra tendencia. Ya hablamos de arbitraje iberoamericano y un cambio ha sido el nombre del Club Español Iberoamericano de Arbitraje, justo para reflejar esta realidad, decir, Iberoamérica ya es la fuerza para ver su arbitraje. Tenemos que empezar a ver arbitrajes en español, porque luego tenemos partes iberoamericanas, derecho iberoamericano, pero se fueron a algunos lugares de arbitraje, contratan a despachos extranjeros, tenemos idioma inglés. Necesitamos hacer los cambios para que sea más eficiente para el usuario. El usuario es el empresario, y el día de hoy lo que le podemos ofrecer al usuario son una diversidad de opciones. Depende de tu arbitraje, es lo que puedes pactar. Tenemos muy buenas sedes en Iberoamérica, también hay muy buenas sedes afuera. Ahora sí que, como decimos en México, dependiendo el sapo, la pedrada, y creo que el reto es eso. Ya cuando el arbitraje ha crecido tanto, ¿no? Donde ya los usuarios, los empresarios tienen esta cultura del arbitraje, también tenemos que tener cabida para los jóvenes. Y todos estos cambios en los reglamentos, que hablamos de reglamentos expeditos, creo que es una buena oportunidad para ir dando esa cabida a los jóvenes y eficientar el arbitraje, no solo para el usuario, pero también para capacitar a nuestros jóvenes árbitros. Y con eso me pasé 15 segundos y te regreso la palabra. Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias a ti, Andrea. Ha sido realmente interesante. No son pocos los retos que destacas, no solo cómo afrontar la diversidad
en sus distintas facetas, qué hacer con el tema de la financiación. Y un tema que debo decir que a mí egoístamente me preocupa y me interesa mucho es efectivamente la publicidad de los laudos, que son una materia de la que los académicos realmente nos nutrimos mucho. O sea, no deja de ser una resolución en concreto, ¿no? De derecho que se puede estudiar, sí, se puede criticar, pero desde luego de la que se puede aprender mucho. Muchas gracias. Tomo nota de más cuestiones para ponerlas después sobre la mesa en el debate. Ahora le cedo la palabra a Vojta Zaluska. La palabra es tuya, the floor is yours, Vojta. Te escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias, Víctor, y buenos días o buenas tardes a todos. A mí me gustaría entrar en las cláusulas escalonadas, es decir, cláusulas que exigen como plazo previo al arbitraje o antes de poder acudir al tribunal, el intento de someter una disputa previamente a un método alternativo de resolución de disputas, por ejemplo, mediación, conciliación, un dispute board o métodos similares no vinculantes. Y entrar en cómo su evolución reciente en la normativa impacta nuestra práctica. Es un tema relevante porque están ganando estas cláusulas en su popularidad. Se nota, por ejemplo, que cada vez más contratos modelo incluyen cláusulas escalonadas y esto se puede notar en distintos sectores. Su impacto notable también se nota en distintas iniciativas de propuesta de leyes, por ejemplo, medidas de eficiencia procesal. Cada vez más se intenta fomentar el uso de este tipo de cláusulas. Por un lado, las voces más escépticas que critican estas cláusulas dicen que es meramente una capa adicional, es meramente un expediente que hay que cubrir. Puede ser cierto, yo he visto en varias ocasiones en disputas donde realmente no cabe la posibilidad de llegar a un acuerdo consensuado, pero me gustaría destacar un caso práctico interesante que es el adjudication en Inglaterra, que en contratos de construcción de obras en Inglaterra introduce el adjudication como paso previo obligatorio. Y lo que demuestran las estadísticas del último año es que entre 2.000 casos referidos al adjudication obligatorio, es decir, no porque las partes quisieron someterse a este mecanismo, sino tuvieron que hacerlo. De los 2.000 casos, menos del 10% pasó a escalarse a arbitraje o litigación. Entonces, en la práctica, sí se ve que tiene su impacto positivo. El adjudication, como ejemplo. De ahí podemos extrapolar y considerar que medios análogos pueden tener una eficacia parecida. Y dos puntos en concreto que quiero abordar. Primero, ¿cuál es la consecuencia si las partes no cumplen con el paso previo de la cláusula escalonada? Es una pregunta quizás más académica. Y el segundo punto más práctico es, ¿qué pasa si las partes cumplen con un paso previo, pero no lo documentan bien? Y quedan en el aire si se ha cumplido o no. A lo mejor realmente las partes han intentado negociar, contratar a un tercero que dé una opinión, pero a veces el record keeping está hecho con menos rigor. ¿Y qué hacemos en estos casos? ¿Cómo convencemos al juez o al árbitro que hemos cumplido con este paso previo? Y empiezo quizás con el punto 2. Y ahí entre las buenas prácticas es muy importante en tener mucho rigor con las notificaciones. Y ahí un error frecuente que noto, que a veces
se envía una notificación de comenzar un periodo de negociación, de mediación, pero a veces se lo notifica en una carta, en lo que se llama en derecho inglés without prejudice, en una carta sometida al secreto profesional que no se puede luego aportar en un arbitraje o en un pleito. Es decir, existe una notificación que hace constancia de la fecha concreta que las partes quieren empezar a negociar o someterse a mediación, pero se mete una carta que no se puede luego aportar y mostrar a un árbitro. Esto es un error que he visto en algunas ocasiones, por lo cual es importante de separar las líneas de comunicación formales que sirven para demostrar en el futuro que se han seguido ciertos pasos y para hacer constancia en el eje temporal de la fecha concreta cuando comienza un hito y separar dichas notificaciones formales de las discusiones sobre las negociaciones que las partes efectivamente quieren proteger y no quieren que se pueda aportar en un expediente. Eso es un punto práctico importante. El segundo punto es, a veces se mezclan las dos líneas de comunicación, la comunicación without prejudice, es decir, sobre las negociaciones comerciales, con las formales. Entonces es también importante tener el rigor de empezar un nuevo email y no ir siempre contestando sobre una cadena de correo que a lo mejor trata de otros temas. Y el último aspecto de cara a tener un récord fiable de todos los pasos que se han seguido es más bien un aspecto relevante para el tribunal. ¿Qué hace un tribunal que se enfrenta con dos partes? La una cuestionando si se ha seguido o no el paso previo obligatorio y la otra cuestionando. A veces, si no se ha documentado bien los pasos previos al arbitraje, muchas veces los testigos pueden servir y también como tribunal hay que tener cuidado al entrar en los hechos sobre cuándo se ha empezado un cierto paso previo. Hay que tener cuidado como tribunal no entrar en el territorio de without prejudice para no invitar a las partes a revelar el contenido de discusiones comerciales. Esto es en un territorio delicado para el tribunal. Y en el minuto o 2 minutos que me quedan, si he contado bien, quería resumir rápidamente cómo han ido tratando los tribunales en distintas jurisdicciones las consecuencias del incumplimiento de una cláusula escalonada. En las jurisdicciones common law, en Hong Kong, Singapur, Inglaterra, se ha concluido que su incumplimiento es una cuestión de admisibilidad y no jurisdicción. Como consecuencia, en una acción de anulación no procede que un tribunal le abre el análisis de un tribunal arbitral sobre si se ha o no se ha cumplido una cláusula escalonada. En España es un poco distinto porque la ley de mediación dice que si por incumplimiento del acuerdo de mediación se puede interponer una declinatoria, eso dice el artículo 10 de la ley de mediación, lo que potencialmente arrastra este tema en el ámbito de jurisdicción y sí podría ser un motivo potencial de anulación del laudo, por lo menos formar parte de su análisis. No se puede ser bueno o malo, bueno porque fuerza a las partes para cumplir fielmente los pasos previos de una cláusula escalonada y por otro lado a lo mejor es peor para el concepto de finalidad del arbitraje, es decir, que el árbitro decida todos puntos y que no se reabra lo que concluye el árbitro. Creo que he llegado a los 8 minutos, así que concluyo con esto. Y muchas gracias, Víctor, te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias a ti, porque no son pocas las cuestiones que pones sobre la mesa. Me quedo sin perjuicio de que salgan después en el debate. El dato del 10% que das me parece que es muy revelador
En España, como sabéis, hasta hace nada estuvo sobre la mesa un proyecto de ley que reformaba nuestro sistema procesal civil y que imponía en la práctica totalidad de los asuntos civiles un estadio previo que exigía a las partes acudir a mecanismos alternativos de solución de disputa, en concreto mediación o conciliación. Y bueno, es algo que ha estado sobre la mesa, yo diría que casi 1 año y medio, hasta que, bueno, o sea, por cuestiones políticas parece que ha desaparecido. Pero es un tema interesante, tanto como que efectivamente la cuestión, si se aborda de la perspectiva civil española, no es sencilla en relación con qué pasa si incumplen las cláusulas escalonadas, porque es cierto que la ley de mediación prevé que el mediador tiene previamente jurisdicción hasta el punto de que se puede interponer una declinatoria en caso de que uno se salte la cláusula, pero lo que creo que no está tan claro, por lo menos doctrinalmente, es si se puede considerar, por ejemplo, una Dispute Adjudication Board o cualquier tipo de adjudication un mecanismo análogo a la mediación como para decir que tiene jurisdicción, o por lo menos yo es la duda que veo todavía abierta. ¿Qué pasaría si uno se salta, por ejemplo, la obligación de someter la disputa a una mesa de adjudicación y va directamente a arbitraje o ante la jurisdicción, ¿no? Se podría decir que tiene jurisdicción, se podría decir que es una cuestión de admisibilidad bajo derecho español. Yo no lo veo tan claro, me gustaría mucho escucharos al respecto. Pero antes de ello es el turno de Jacqueline, que nos va a hablar de métodos y herramientas para facilitar que las partes en el seno del procedimiento arbitral alcancen acuerdos. Bienvenida de nuevo, muchas gracias y la palabra es tuya, Jacqueline. Muchísimas gracias, Víctor, y también muchísimas gracias a Jorge Luis Collantes y a Mario Castillo Freire por la invitación. Sí, como bien has dicho, Víctor, en estos minutos me gustaría enfocarme en el tema de facilitar la solución en el arbitraje internacional. Y porque la gestión eficiente de los procedimientos arbitrales es una demanda constante de los usuarios del arbitraje. Y como sabemos, las críticas en este sentido se basan en los costes elevados, la excesiva duración de los procedimientos, la falta de previsibilidad de las decisiones del tribunal arbitral y la falta de transparencia de los procedimientos. Y me gustaría empezar hablando muy brevemente de la situación en Alemania, donde lo normal es intentar resolver el litigio de forma amistosa. Y luego me gustaría hablar del actual informe de la Cámara de Comercio Internacional, la CCI, sobre Facilitating Settlement in International Arbitration. Y como abogados o árbitros tenemos el deber para con las partes de perseguir sus verdaderos intereses. Y esto es, desde mi punto de vista, evitar los litigios o, si surgen, resolverlos lo antes posible para que las partes puedan volver a concentrarse en su negocio operativo. Y en este sentido, Alemania ofrece un marco jurídico respaldado por la jurisprudencia que permite un enfoque mediador por parte del árbitro en un procedimiento arbitral o del juez en un procedimiento judicial ordinario. Y así el artículo 278 del Código Procesal Civil en Alemania dice: el tribunal deberá intentar en todas las fases del procedimiento alcanzar un acuerdo amistoso en relación con el litigio o con aspectos concretos del mismo. Y también el artículo 26 del reglamento de la DIS, y la DIS es la institución de arbitraje en Alemania, tiene el título, este artículo 26, promoción de una solución amistosa, y este artículo dice: salvo que alguna de las partes se oponga a ello, el tribunal arbitral deberá, en todas las etapas del arbitraje, tratar de promover una solución amistosa de la controversia o de las cuestiones individuales controvertidas. Y además, la práctica de facilitar un acuerdo entre las partes está respaldada por la jurisprudencia en Alemania, y la cual ha establecido claramente que el mero inicio de negociaciones o la presentación de una propuesta de acuerdo por parte de un árbitro no pueden considerarse motivos suficientes para que el árbitro sea recusado.
Y considerando que los árbitros necesitan cierto margen de maniobra para presentar sus ideas, sus propuestas. Solo en el caso de una posición parcial o de precisiones inadecuadas, se podrá considerar que el árbitro actúa parcialmente, de modo que de su recusación estaría justificada. Y esta idea de promocionar una solución amistosa entre las partes existe desde años en el reglamento de arbitraje de la CCI, así en el anexo 4 con el título Case Management Techniques contiene una sección separada sobre la solución de controversias, a saber, primero, animar a las partes a considerar la solución de la totalidad o parte del litigio, ya sea mediante negociación o a través de cualquier forma de resolución amistoso, como por ejemplo la mediación, y lo mejor con el reglamento de mediación de la CCI. Y segundo, cuando así lo acuerden las partes y el tribunal arbitral, entonces las partes y el tribunal arbitral podrá adoptar medidas para facilitar la solución de la controversia, siempre que se haga todo lo posible para garantizar que cualquier laudo posterior sea ejecutable en derecho. Y a principios de julio este año, la CCI publicó un informe con el título Facilitating Settlement in International Arbitration y describe en este informe ejemplos de facilitar la resolución del litigio. Y este informe trata de la primera conferencia, su impotencia, la primera conferencia de gestión de caso, pero también las conferencias intermedias, para gestionar eficazmente el procedimiento y facilitar la solución del litigio. Y este valor de las conferencias intermedias radica en que las partes tienen la oportunidad de conformar o también de reevaluar sus expectativas sobre el resultado, lo que puede reducir la brecha entre las ambas partes y fomentar un posible acuerdo. Y el informe también señala que en los casos apropiados, es decir, por ejemplo, un laudo parcial sobre la jurisdicción, las partes saben que el árbitro continuará con el procedimiento. Eso puede animarlas a llegar a un acuerdo. Del mismo modo, si el tribunal considera que una de las partes es responsable, las partes pueden preferir resolver la cuestión de los daños en lugar de incurrir en el tiempo y los gastos de complementar el procedimiento de arbitraje. Y a continuación, el informe analiza también la mediación y la ventana de mediación. La ventana de mediación significa una pausa o una suspensión en el procedimiento de arbitraje, con el fin de ganar tiempo para llevar a cabo la mediación en el curso del procedimiento arbitral. Y eso es un poquito la diferencia con las cláusulas que ha explicado Wojciech, porque es durante del procedimiento arbitral y no, por ejemplo, antes de un procedimiento. Y estos ventanas de mediación permiten a las partes centrarse en la mediación sin verse distraídas por la necesidad de tomar medidas en el arbitraje y incurrir en los costes de dichas medidas cuando el acuerdo puede ser inminente. Y informar a las partes de la opinión preliminar del árbitro también les permite evaluar mejor su posición procesal respectiva, y esto crea, en mi opinión, más previsibilidad y transparencia, además de facilitar quizás un acuerdo entre las partes, porque la emisión de opiniones preliminares consiste básicamente en que un tribunal arbitral comunique a las partes su valoración no vinculante y solo preliminar sobre las cuestiones objeto de controversia en el procedimiento. Y el tribunal puede emitir sus opiniones preliminares sobre la totalidad o también solo sobre cuestiones específicas, depende que las partes quieran. Una vez que un tribunal arbitral ha
emitido su opinión preliminar, las partes comprenderán mejor los puntos fuertes y débiles de su respectivo caso, y también, y quizás más importante, se pueden entender cómo ve el fondo el tribunal que decidirá en última instancia su caso, y eso es la transparencia, una vez más. Y la emisión de opiniones preliminares también permite a las partes centrarse o concentrarse en las cuestiones cruciales para el tribunal. Entonces no tenemos que escribir 1 millón de páginas y sí, porque sabemos más o menos que esas son las cuestiones cruciales y tenemos que fijarnos en estos puntos. Y me gustaría concluir con una última reflexión, a saber la posibilidad de que el tribunal arbitral pueda convocar una conferencia de settlement o una conferencia de transacción durante el procedimiento arbitral. Y creo que esta conferencia es un paso más que el tribunal puede dar para ayudar a las partes a llegar a un acuerdo. Tiene una cualidad diferente de la emisión de opiniones preliminares, porque ya que los términos de la transacción pueden estar motivados por factores distintos del fondo jurídico del asunto que ha sido objeto de esas opiniones preliminares. Por ejemplo, la capacidad de una parte para pagar un laudo o las cuestiones relativas a la ejecutabilidad y los términos de un contrato renegociado. Eso es. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias a ti, Jacqueline. La verdad es que la perspectiva es interesante. Además, yo creo que das en el clavo cuando dices que efectivamente el arbitraje tiene una posición privilegiada para facilitar, digamos, la disputa dentro del propio litigio, ¿no? Y permitir que las partes, como bien has dicho, se centren en lo suyo, que es el negocio, no la pelea, no la disputa. No sé cómo funcionará en vuestras respectivas jurisdicciones, a lo mejor es bueno que lo contéis, pero por ejemplo en España los laudos, como sabéis, son directamente ejecutables, tal y como han sido dictados, pero por ejemplo los acuerdos de mediación tienen que ser elevados a escritura pública, es decir, las partes necesitan que un notario, yo creo que en general en las jurisdicciones europeas el procedimiento es parecido, pero es curioso, ¿no? Porque si el procedimiento de mediación se da en el procedimiento arbitral y puede darse, cuando el árbitro se quita la gorra de árbitro y se pone la de mediador y dicta un laudo de settlement, es laudo de settlement que no es nada distinto a un acuerdo de mediación, es directamente ejecutable, pero si el procedimiento se hubiera llevado a cabo mediante el proceso de mediación, paradójicamente no. Y para terminar, antes de dar la palabra a Juan Francisco, una de las cosas que a mí me preocuparía si fuera parte, no sé cómo lo veis, a lo mejor lo podéis comentar en el debate, es una opinión preliminar quizá demasiado anticipada. O no, las que no sabría decir qué me preocuparía más, si el árbitro emitiera su opinión demasiado pronto o demasiado tarde. Tuve una experiencia judicial, debo decir, algo amarga. Hace relativamente poco tenía una vista en Málaga, que es una ciudad fantástica en el sur de España. Era una vista judicial y el juez, antes de empezar la grabación de la vista, con todas las partes reunidas, dijo: bueno, señores, nosotros somos los abogados del demandante. Digo, sepan que tengo clarísimo que el demandante no tiene razón. Lo digo por si las partes a lo mejor quieren intentar llegar a un acuerdo. O sea, se pueden imaginar, no os podéis imaginar cómo terminó aquello, ¿no? Pero no sé si como abogado de parte la propuesta de un árbitro quizá demasiado tardía de mediación o de acuerdo me puede resultar sospechosa, porque ¿por qué lo hace ahora, no? Ahora que ha visto mis argumentos, me propone llegar a un acuerdo. ¿Será que no le han convencido? Tal vez, no sé, no lo sé. Bueno, es algo que queda para el debate y no robo más tiempo. Le cedo la palabra al doctor Juan Francisco Berkemeyer para que nos hable del principio Iura novit curia, Iura novit arbiter y las tendencias. Todo suyo, doctor. Muchas gracias, Víctor. Procedo a iniciar el cronómetro y a ver cómo nos va. Bueno, el tema de la aplicación del principio Iura novit curia, o más propiamente en el arbitraje Iura novit arbiter, si bien no es novedoso, sí creo que es un tema de plena vigencia y actualidad en el arbitraje. Ciertamente en el arbitraje comercial y, bueno, de hecho también en el arbitraje de inversión. Quiero empezar brevemente, para los que nos están escuchando y no están tan familiarizados con el tema, explicar un poco de qué va esto y luego hacer unas apreciaciones más específicas sobre el tema.
Todos sabemos que el aforismo iura novit curia quiere decir que la corte o el juez conoce el derecho. Se trata de un principio de derecho procesal muy arraigado en el sistema de derecho civil continental o también llamado romano-germánico, a diferencia del sistema anglosajón o common law. Si lleváramos el principio a sus consecuencias más extremas, ello querría decir que el juez podría prescindir totalmente de las presentaciones de las partes, pues bajo esta presunción él conoce el derecho y sabe cómo éste debe ser aplicado, es más, y tiene el deber de aplicarlo. De hecho, el principio es frecuentemente aplicado en los procesos civiles sin que ello sea materia de controversia por las partes. Cuando digo en procesos civiles, quiero decir en procesos civiles ante las cortes, ¿no?, judiciales. En el caso peruano, lo que es más, el principio ha sido recogido como derecho positivo por el título preliminar del Código Procesal Civil, cuyo artículo 7 en Romanos señala textualmente lo siguiente. Artículo 7, juez y derecho. El juez debe aplicar el derecho que corresponde al proceso, es decir, tiene el deber, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. Esta codificación del principio recoge, creo, bastante bien sus alcances y sus limitaciones. Por un lado, el juez tiene el mandato de aplicar el derecho que corresponda, sin perjuicio de lo que hayan alegado las partes. Por otra parte, las restricciones son claras. El juez no puede ir más allá del petitorio, es decir, no puede otorgar más de lo que las partes han pedido, ni tampoco algo distinto. Por otra parte, el juez no puede fundar su decisión en hechos distintos a los alegados por las partes, puesto que ello se entiende afectaría su derecho de defensa, en particular, el derecho de las partes a ser oídas. Por contraparte, en el derecho común o common law, el juez debe ceñirse a lo alegado por las partes y una aplicación del derecho de oficio o sua sponte sería vista como una indebida parcialización del juez hacia la parte a la que el derecho invocado beneficia. Por tanto, como regla general, no es admisible que en un proceso adversarial en el que se supone que las partes están en igualdad de condiciones, el juez intervenga aplicando un derecho no invocado por ninguna de ellas. Ahora bien, si tomamos en cuenta lo anterior, cabe preguntarnos si es admisible que en el marco ya no del litigio judicial, sino del arbitraje comercial, el árbitro puede aplicar el iura novit curia o más propiamente en este caso el iura novit arbiter, es decir, aquella presunción de que el árbitro conoce el derecho. La verdad es que al menos desde el punto de vista teórico, la respuesta dependería, por lo menos en parte, de la teoría que se tome acerca de la esencia misma del arbitraje. Para aquellos que adoptan una teoría de tipo jurisdiccional, es el Estado quien delega su facultad soberana de impartir justicia en los árbitros, y siendo yo así, no habría inconveniente, por lo menos si el sistema arbitral transcurre en el marco de un sistema de derecho civil, en donde los árbitros pueden aplicar el iura novit curia. Por otra parte, si se adopta la teoría contractualista del arbitraje, prima el principio de la autonomía de las partes y los árbitros simplemente son contratados por estas para resolver su controversia. Siendo yo así, si las partes que se supone están en igualdad de condiciones no autorizan expresamente a los árbitros a aplicar el iura novit arbiter, se entendería que la aplicación de este principio se encuentra prohibida interdicta. Son las partes las que deben probar su caso y los árbitros solo les correspondería elegir la posición que les resulta más persuasiva, según el derecho que ha sido alegado, traído al proceso por las partes. Cualquier extralimitación en ese sentido por parte de los árbitros sería vista como una clara muestra de parcialización por parte del árbitro tribunal que aplica el principio y por tanto daría lugar, dependiendo del estado de arbitraje, a una recusación fundada del árbitro o tribunal e incluso a la anulación del laudo si el iura novit curia hubiese tomado a las partes por sorpresa al haberse utilizado argumentos jurídicos en el laudo que no salieron en el proceso. Esto vulneraría dos principios. Por un lado, el derecho de las partes a ser oídas y por el otro, el principio eventualmente de ne ultra petita. Lo cierto es que independientemente de la reticencia inicial por un sector importante del medio arbitral a aplicar el principio iura novit curia, se ha dicho, y creo que con acierto, que su existencia en el arbitraje ya no puede seguir siendo ignorada. Es decir, es frecuente que en el arbitraje tanto nacional como internacional,
los árbitros aplican el principio iura nobis curia y este principio ha sido reforzado por las Cortes internacionales. Particularmente, creo que el ejemplo de las Cortes, el caso del Tribunal Federal Supremo de Suiza, que viene a ser la Corte Suprema Suiza, es un ejemplo muy claro con amplia jurisprudencia que respalda la aplicación del principio de iura nobis curia por los árbitros, con dos límites. El límite más importante es que se respete el derecho de las partes a ser oídas. Y esto es decir, que los árbitros le den una oportunidad a las partes a pronunciarse, a comentar acerca de los nuevos aspectos del derecho que los árbitros pretenden introducir para que de esa manera se respete su derecho a ser oídas. Y el otro límite, por supuesto, también es que al aplicar el iura nobis curia, los árbitros no terminen dando algo distinto o algo más a lo que las partes pidieron, es decir, que se respete el principio de ne ultra petita. Dentro de las leyes posibles que se aplican en el arbitraje, voy a tener que acortar porque claramente el tiempo me ha quedado corto, es la lex, y siendo este un Congreso de Derecho Internacional Privado, creo que es importante resaltar que la ley que regula la aplicación del iura nobis curia en un arbitraje es la lex arbitri. Y paradójicamente, de todas las lex arbitri del mundo, hasta donde tenemos noticia, ha sido la ley inglesa de arbitraje de 1996 la que regula expresamente, sin decir el nombre del principio, la posibilidad de que el árbitro aplique el iura nobis curia en su sección 34. Finalmente, pasaré un poco a vuelo de pájaro otros temas que quería tocar, pero que por falta de tiempo quedarán para otra ocasión. Si la ley inglesa es la única que se pronuncia sobre este asunto, ¿qué dicen las demás lex arbitri, las demás normas? Pues en general no prohíbe la aplicación del iura nobis curia. Me quedan 20 segundos, tengo un micronómetro, puede ser. Voy acortando, es decir, las demás normas no lo prohíben y se basaría en la gran discrecionalidad que las leyes dan a los árbitros en asuntos procedimentales la facultad de aplicar el principio. Lamentablemente el tiempo me ha quedado muy corto y quedaron muchas cosas en el tintero, quizás en el debate pueda decir más. Muchas gracias y disculpen por... Muchísimas gracias, Francisco. No pidas perdón, yo creo que lo has clavado. Buenas tardes, por cierto, al profesor Klein Heisterkamp, que ha entrado en nuestra sala y nos viene fantástico para el debate además. Brevemente, Juan Francisco, de lo que has mencionado, y lo pongo sobre la mesa para pasar directamente al debate, una de las cosas que yo creo que siempre ha estado sobre la mesa cuando se ha hablado de este tema es qué pasa con el derecho imperativo si uno adopta una tesis puramente contractualista, ¿no? O sea, ¿permite o no permite acceder a él una tesis contraria al iura nobis arbiter? Y por otro lado, si uno adopta esa misma postura, uno tiene la sensación de que el derecho no tiene que ser alegado, tiene que ser probado, como si una cuestión de hecho se tratara, ¿no? Pero bueno, yo me callo, le voy a ceder la palabra a Andrea para que se pronuncie sobre las cuestiones tan interesantes que hemos escuchado esta tarde. Lo ideal sería mantener una intervención de entre 1 minuto y medio o 2 minutos, pero es todo tuyo, Andrea. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya voy a poner el cronómetro para ser muy breve. En relación a lo que comentan, las cláusulas escalonadas. Lo que hemos visto en México es que cada vez, o sea, la norma es que la cláusula de resolución de disputas son escalonadas, ¿no? Que incluyen las partes y mediación, dispute por peritaje, eso varía mucho, ¿no? Y también depende mucho en el sector, por ejemplo, en el sector de infraestructura, es muy normal ver esas cláusulas. El tema de mediación, hicieron un comentario cómo está en México. En México, bueno, en la Ciudad de México existe la Ley de Justicia Alternativa, y si tú llevas una mediación que puede ser de dos tipos, mediación pública ante un empleado del Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México, o puede ser con un mediador privado, pero que esté adscrito a ese centro, se levanta el convenio de mediación, y ese convenio de mediación tiene calidad de cosa juzgada y tiene una vía de apremio de ejecución. Entonces, si se pacta la mediación, sí es un mecanismo que puede ser efectivo, porque la ejecución de ese convenio de mediación también es muy fácil, como tendrías la ejecución de un laudo, ¿no? Entonces, creo que sí funciona. Lo que comentaban, el 10% es súper bueno, porque el único negocio del pleito es para los abogados, la verdad. Para el empresario, su core es hacer negocio. Y el desenfocarse del pleito, pues,
le ayuda a hacer más negocio, ¿no? Y lo que quiere el arbitraje es mantener en sí el negocio. Y yo creo que eso es algo que tenemos que ver siempre y en pro de la transparencia también sirve, ¿no? Y en relación con el tema que nos trata Juan Francisco, en México hay que ser muy cuidadosos. La Lex Arbitri efectivamente no dice nada. En la práctica, sobre todo cuando has sido árbitro, que dices, ¿por qué no alegaron esta parte? El consejo siempre es planteárselo a las partes, porque claro, ¿no? No quieres una opinión preliminar de si eso puede ayudar o no, qué está viendo el árbitro, que no han visto las partes y no quieres llegar, que tendrías que haber redactado el laudo todo el tiempo desde que inició el procedimiento y decir, híjole, ¿por qué no pusieron esta parte? Darle oportunidad que presenten sus argumentos para que, claro, ¿no? Las partes se le haya respetado su derecho de ser oído y cuando en su caso llegue un juez no haya un elemento para anular ese laudo o para no ejecutar ese laudo. Y con eso mi intervención. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, de nuevo, Andrea. Voltec, el floor is yours. Muchísimas gracias. Mi experiencia es parecida a la de Andrea, de que ya casi todas cláusulas son escalonadas en la mayoría de los contratos que yo he visto. Lo interesante es lo que me da la sensación de que se incluyen en contratos estas cláusulas de manera un poco mecánica, sin pensar bien en cómo diseñarlas o cómo esto puede hacer la vida más fácil a las partes en el futuro en lugar de más difícil y meramente añadir una capa más a la resolución de disputas. Y lo que es interesante es cómo llegaron a hacer estas cláusulas en sus distintas formas y colores. Y lo que me sorprendió es que han sido estudiadas a fondo como parte de lo que se llama la teoría de negociación, que se ha puesto bastante de moda en los años 90 en las escuelas de negocio, mientras que el derecho lo acogió un poco siguiendo el negocio. Y leyendo los estudios que se hizo sobre teoría de comunicación, de psicología, de negociación, se nota que son mecanismos muy refinados como resultado de la necesidad del negocio. Creo que las estadísticas de Inglaterra, y los cito porque ahí con rigor se sigue caso por caso cuál escala arbitraje, cuál no escala. Entonces ahí tenemos estadísticas muy detalladas, demuestran su eficacia. Y quizás lo que he notado con algunos clientes míos, lo que ellos valoran mucho es la rapidez. El arbitraje, por lo flexible y bueno que sea, rápido no es. Mientras que en un dispute board se puede tener una decisión en 3 meses. En el sector de construcción lo llaman un método rápido y sucio. Corre mucha prisa para preparar el position paper que cada parte prepara, pero desde un punto de vista de tiempo, es un tiempo récord tener una decisión en 3 meses que, aunque no es vinculante, da una indicación de cómo podría ser una decisión de un árbitro. Por lo cual yo creo que esos métodos ADR creo que quedan todavía se puede aprovechar mucho más allá, y creo que parte de nuestra responsabilidad como abogados de alertar a nuestros clientes de esas posibilidades y ventajas que tienen. Muchísimas gracias. Jacqueline, tu turno. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que las cláusulas escalonadas de arbitraje ayudan mucho a los abogados internos en forma de se pueden introducir la mediación o medidas alternativas en un procedimiento o antes un procedimiento de arbitraje. Y creo que una ventaja será si podemos pensar un poquito más, usar esta ventana de mediación mientras un procedimiento de arbitraje y no siempre antes, porque creo que antes de un procedimiento a veces es un poco difícil porque las partes están justo en esta
en este término que no quieren encontrar una solución porque son muchas emociones y creo que mientras un procedimiento de arbitraje si ponemos en el contrato una cláusula, por ejemplo, después de la primera, reunión de los escritos o algo así, de la primera ronda de los escritos, hablamos o el árbitro piensa una tercera persona como mediador. Yo pienso que no tiene que ser el árbitro el mediador, pero una tercera persona. Y si eso explica un poquito en una cláusula, puede ayudar a encontrar un acuerdo. Y esta rapidez que ha dicho Wojciech, creo que es muchas veces muy interesante y muy mejor para las partes que están años trabajando en un procedimiento y el resultado tampoco está tan bueno que han pensado antes. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jacqueline. Es que estoy completamente de acuerdo. Juan Francisco, para terminar, todo tuyo. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Quisiera comenzar con los comentarios sobre mi tema, que creo que son muy válidos. Por un lado, el comentario de Andrea sobre el cuidado que hay que tener en México. Sí, totalmente de acuerdo, no solo en México, en todo el mundo. Efectivamente, es fundamental que los árbitros que planean utilizar el iura novi curia adelanten qué posibles aspectos del derecho consideran que son relevantes, qué aspectos del derecho las partes están dejando a un lado y que las partes tengan una oportunidad de pronunciarse. Si a las partes no se les da ese derecho, ese laudo eventualmente podrá ser con justicia anulado por una violación del derecho a ser oídas, el derecho a defensa. Eso es fundamental. Y luego, sobre lo que dijo Víctor, va a un tema también muy interesante, si es que el principio, la aplicación del iura novi curia es una facultad o si incluso a veces puede ser imperativo. Yo creo que si bien en principio es una facultad y que puede depender de los árbitros el que no se aplique, eso es sin perjuicio de los casos en los cuales sea de obligatoria aplicación, porque los árbitros tienen un mandato y dentro de su mandato está resolver la controversia, resolverla de acuerdo a ley, y ello implica también que el laudo pueda ser el día de mañana ejecutable. Y para eso de ahí deben respetarse las normas de orden público internacional, es decir, las normas imperativas internacionales. Entonces, si es que no se respetan esas normas, los árbitros no podrán simplemente hacerse los locos, hacerse de la vista gorda y mirar para otro lado. No, tendrán que aplicar obligatoriamente, eso sí, dándole a las partes una oportunidad para pronunciarse, las normas de derecho de orden público internacional, ¿no? Respecto a lo que señaló, a lo señalado por Andrea sobre la diversidad, por supuesto, todos estamos de acuerdo en la importancia de que haya más diversidad. Simplemente dejaría como una pregunta al aire para hacernos todos. Yo mismo no tengo la respuesta y creo que no solamente aplicable a la búsqueda de la diversidad en el arbitraje, sino en el mundo corporativo, en la política y en todos los mundos, ¿no? Si tal vez existe la posibilidad de llegar al otro extremo, es decir, que las normas de diversidad puedan volverse tan rígidas que terminen siendo más un obstáculo más que una oportunidad. Me pregunto si eso es una posibilidad. Sobre la aplicación en Alemania, y perdón, voy de tiempo nuevamente, así que acorto rápidamente. Sobre la aplicación en Alemania, esta posibilidad de que los árbitros sean también mediadores y fomenten, ¿no? Es más, por ley fomenten la solución, me parece muy interesante. Ahora, si bien, de acuerdo a lo que te puedo entender, de acuerdo con la norma alemana, lo que los árbitros digan, termino brevemente, lo que los árbitros digan como adelanto de, ya me ha salido una preferida acá, no como adelanto de opinión, sino lo que los árbitros digan como mediación no será considerado luego para el arbitraje. La verdad es que no es finalmente, si bien se pone un sombrero luego el de mediador y el de árbitro luego, es la misma persona, y qué difícil no considerar que en un caso no es un adelanto de opinión, o que no le va a servir a las partes para saber cuál es el pensamiento del árbitro, ¿no?
pero bueno, por lo que tú cuentas, tiene buenos resultados en Alemania, así que me parece un caso interesante a tomar en cuenta, ¿no? Y sobre las cláusulas escalonadas, efectivamente, respecto a la práctica peruana suele ser así también. Se suele plantear por lo menos primero un intento de conciliación como paso previo al arbitraje, en donde sí no suele haber mediación, pues sería visto, tomado eventualmente como, salvo que las partes lo autoricen expresamente, como un adelanto de opinión y causal de recusación. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias a ti, Juan Francisco. Muchísimas gracias a los cuatro. Concluimos este panel. Espero que el público lo haya disfrutado. Yo no solo lo he disfrutado, sino que he aprendido muchísimo con vuestras aportaciones. Gracias una vez más a la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo y Freire. Y bueno, terminamos para llegar a la sesión de clausura con los doctores Castillo, Freire y Kleinheisterkamp, ya presentes, por cierto. Muchas gracias, un saludo y espero verles.